Comenzamos con el estudio de este Shabbat, donde vamos a hablar acerca de los sueños, la hambruna y el propósito. Vamos a ver que en este tema aparece una figura principal, que es la figura de Joseph, donde vamos a ver el propósito que el Eterno tenía con su vida. Podemos ver que en su historia hay muchos eventos que ocurren, pero en adelante vamos a ver cómo el Eterno se manifiesta para bendición de él y también para bendición de su pueblo. Entonces, como decíamos, el tema lleva por título Los sueños, la hambruna y el propósito. Aquí vamos a ver acerca de José, como decía, pero tenemos que ver en la parashá Vaishep, donde es ahí donde menciona a José desde el capítulo 37 en adelante. Recordemos que la parashá Vaishep se significaba y se estableció, y ahí está hablando acerca de Jacob cuando ya se establece en la tierra de Canaán, y es ahí donde ya está viviendo una vida quieta, una vida tranquila, y por lo tanto con un propósito que él recordaba que tanto su abuelo Abraham como su padre Isaac habían hablado y habían acercado a muchas personas al Creador. Por lo tanto, él también quería cumplir con esa función de poder llegar a más personas con este mensaje de tan bendito de parte del Eterno. Entonces ahí donde está en esta situación es que ocurre la situación de Joseph cuando es vendido por sus hermanos. Pero primero vamos a ver acerca de Joseph, que es uno de los personajes más impresionantes de la Torá. Aunque se enfrentó a retos aparentemente insuperables, permaneció fuerte, centrado, dedicado, donde otros seguramente se habrían rendido. Su madre murió cuando él era joven y cuando su padre llenó el vacío con el doble amor hacia su persona. Sus medios hermanos respondieron con odio y celos. Los más cercanos a él conspiraron para asesinarlo. Fue secuestrado, fue vendido como esclavo, fue cortejado por la esposa de su amo y luego incriminado cuando no cedió ante sus lascivos deseos. Fue encarcelado y aún así, a pesar de todas las experiencias, nunca perdió su dignidad, pero sobre todo su fe. Entonces, ya viendo un bosquejo acerca de la figura o la vida de Joseph y por todos los procesos que él tuvo que pasar, entonces vemos que en esta parashá Vayeshev comienza y se acentúa el odio de sus medios hermanos hacia él. Recordemos que José era el hijo preferido de Jacob, era el hijo amado, era el hijo de su esposa Raquel, a quien él amaba, y por lo tanto se preocupaba mucho más de José en todo sentido. Y es ahí también donde nace el celo de sus hermanos. Y más aún cuando José les dice a sus hermanos que ha tenido dos sueños. El primer sueño, que está en el capítulo 37, versículo 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En el versículo 7, él cuenta y le dice que el sueño, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8, le respondieron sus hermanos, reinarás sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, este primer sueño, ¿qué es lo que significaba? Este sueño era una profecía que significaba que en los años de abundancia José recogería la cosecha y la almacenería para los tiempos de escasez, y todo lo que guardaba no se echaba a perder. Entonces los hermanos vendrían a él y se postrarían. Y el segundo sueño, que está en el versículo 9 de este capítulo 37, dice que soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna
y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, aquí vemos que también uno de los apodos que Hashem me dio es Sol. Como supo Yose esto, sino a través de una profecía. Esto lo meditaba Jacob, porque él sabía que uno de los nombres que justamente le había dado el Eterno era Sol. Entonces sabemos que Jacob se llamaba Sol porque cuando llegó a Moriah, los ángeles clamaron, vino el sol. Y esto está al comienzo de la parashá Baisé. Entonces Jacob no se dio cuenta que la luna significaba que era Bila, quien crió a José como su madre cuando Rachel había muerto. A pesar del reproche de Jacob a Joseph, los hermanos estaban envidiosos porque sospechaban que su sueño era realmente significativo. Su odio se hizo más profundo. También vamos a ver que después de este odio, los hermanos, ellos planificaron de matar a José y ahí intervino Rubén y por último le dice que no lo maten, sino que lo echen a una cisterna. Entonces es aquí donde vemos que en este proceso donde estaba José, en esta cisterna, donde pasan unos ismaelitas y ahí lo venden y lo llevan a Egipto. En el capítulo 39, uno dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Achén estaba con Joseph y fue varón próspero y estaba en casa de su amo, egipcio. Y vio su amo que Achén estaba con él y todo lo que él hacía, Achén lo hacía prosperar en su mano. Por lo tanto, aquí vemos que ya Achén estaba con Joseph y por lo tanto ya su estadía en Egipto, quizás la amargura o la tristeza que le había embargado por lo que habían hecho sus hermanos con él y también por la lejanía de su tierra y de su padre. Por lo tanto, es ahí también donde Achén estaba con Joseph y lo hacía un varón próspero. También podemos ver que el Midrash nos relata de que este Potifar, que era el verdugo del rey egipcio, notó la belleza excepcional del esclavo que ofrecían estos ismaelitas. Y también notó Potifar que tan pronto como Joseph comenzó a trabajar para él en su casa, no pudo más que sorprenderse ante su nuevo esclavo. Este esclavo era virtuoso y era honesto, por lo tanto, empezó a ser muy bendecido Potifar por causa de Joseph. Pero aún así, aunque Joseph estaba muy contento, ¿verdad?, en este trabajo o como esclavo que él tenía, además podemos ver que Potifar no podía pasar por desapercibido los milagros que diariamente ocurrían gracias a este esclavo. Entonces Potifar, ahí dice en el Midrash que le hace notar que pensaba Potifar que José era un mago y por lo tanto José le dice que él no participa y que no sabe nada acerca de esa magia, porque también Potifar ahí hace un halago a los magos de Egipto, que ellos eran conocidos universalmente, eran famosos por sus magias. Pero ahí José le dice que no participa en magia y que no conoce nada de eso. Entonces ahí donde Potifar le dice, entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando murmuras cada día cuando tú estás trabajando? Y ahí José le dice que él clama al Eterno para que lo prospere y tenga éxito en todo lo que él hace. Entonces también vemos que en este trabajo, como decíamos, que en cierta manera José estaba cómodo porque tenía éxito y era muy prosperado. Aconteció de que después de esto, que la mujer, que su nombre era Zulaija, la mujer de Potifar,
de su amo, puso sus ojos en Joseph y dijo, duerme conmigo. Entonces, más adelante vemos que en el versículo 9, cuando este varón, Joseph, es acosado por esta mujer, José le responde que no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Hashem? Entonces aquí vemos que José en sus pensamientos siempre estaba Hashem y darle la honra y también de vivir en integridad. Pero también es interesante cómo esta mujer, Zulaija, acosaba diariamente a Joseph. Durante un año lo estuvo acosando, lo estuvo molestando. Y esta mujer que no descansaba en ese propósito que ella tenía, que era un mal propósito, aprovechó una de las fiestas que ocurría una vez al año cuando el río Nilo se desbordaba para llevar todos los nutrientes para poder así ser alimentada la tierra y así tener una cosecha abundante. En ese día ella se excusó ya que era una fiesta nacional, era una festividad donde se celebraba, se cantaba, se bailaba y se alababa al río Nilo. Por lo tanto, es ahí donde esta mujer, Zulaija, aprovechó de estar en casa, excusándose que no se sentía bien y por lo tanto ahí nuevamente acosó a Joseph. Entonces vemos que en este forcejeo en que ya Joseph en cierta manera ya se estaba debilitando por la comodidad, que todo le iba bien, entonces ahí donde esta mujer aprovechó para poder acosarlo nuevamente. Y es ahí donde también el Midrash nos dice que Joseph estaba ya muy debilitado en este sentido cuando estaba con esta mujer. Y es ahí donde las palabras, donde le aparece una visión que demostraba a Joseph y a su madre Raquel, y escuchó a Jacob decir, Joseph, habrán 12 gemas preciosas sobre la vestidura del Cohen Gadol, una por cada tribu. Si pecas, tu lugar estará vacío. Las palabras de Jacob significaban, la Shejinah residirá en el Hoshem Mishpat, sin embargo tu piedra deberá ser removida porque Hashem odia la inmoralidad. Entonces dice el Midrash que la sangre de Joseph se heló y él resistió. Realmente hizo un verdadero Kiddush Hashem, dejándose conducir por la Torá y no por la presión externa o el temor de lo que la gente podría decir. Su corazón estaba impregnado de temor a su Creador y este hecho en última instancia guió su comportamiento. Por lo tanto, es aquí donde Joseph logra zafarse de esta mujer y arranca. Entonces aquí ya vemos que Joseph en el capítulo 40 interpreta dos sueños. Ya Joseph está en la cárcel, había sido acusado falsamente por la mujer de Potifar y fue llevado a la cárcel. Entonces, un día en la cárcel ve Joseph que estos dos varones tenían su semblante decaído y les pregunta que qué le había acontecido. Es ahí donde ellos les cuentan que han tenido un sueño y que no sabían su interpretación. Entonces, en el versículo 9 de este capítulo 40, Joseph le dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y le dijo Joseph, esta es la interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces en el versículo 16 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería
para Faraón, y las aves las comía del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces ya vemos que al ver que las interpretaciones habían sido dadas por Joseph, es ahí también donde hay una frase que él dice a este copero que cuando le vaya bien se acuerde de él y lo saque de ese lugar. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurrió con estas dos palabras o dos peticiones que Joseph le hizo al copero. Y aquí entonces entramos a la segunda parashá, que es la Miquet, que significa al cabo, donde dijimos que estaban tomadas, ¿verdad?, este tema que estamos dando en este momento. Entonces, parashá Miquet, que significa al cabo, es donde vemos que Hashem es la fuente de toda bendición. Yosef interpreta el sueño de Faraón. Entonces dice aquí que al final de 2 años el faraón tenía 2 sueños seguidos. En el primero aparecen 7 vacas gordas que suben del río y pasen en el carrizal. Luego suben otras 7 vacas flacas y devoran las 7 vacas gordas. En el segundo sueño suben 7 espigas llenas de un tallo. Luego brotan 7 espigas menudas que devoran las 7 espigas gruesas. Por la mañana su espíritu estaba turbado, el espíritu de Faraón, y llama a todos los adivinos y sabios y le cuenta sus sueños, pero ninguno de ellos pudo interpretarlos. Entonces es ahí donde el jefe de los coperos reconoce su pecado y cuenta lo que pasó cuando fue puesto en la cárcel junto con el panadero. Como un joven hebreo había interpretado los sueños que habían tenido los dos y cómo se había cumplido su interpretación. Pero solamente vemos que bajo esa circunstancia de ver a Faraón afligido, angustiado, es que el jefe de los coperos decide contarle a Faraón acerca de este joven hebreo. Pero también el Midrash nos dice, y eso lo veíamos en la primera liyá de esta parashá Miqué, donde este copero no se expresa con buenas palabras acerca de Joseph, sino que primero dice que es un joven, que es hebreo y que es esclavo. Joven porque él dice que no tiene la experiencia como para tener un cargo de cierta posición. Segundo, que es hebreo porque es un extranjero y que no conoce el idioma. Y tercero, que es esclavo y que ningún esclavo podría ocupar un lugar tan noble como que pudiera tener él. Por lo tanto, es aquí donde vemos este punto de referencia de tiempo cuando dice que al cabo de 2 años. ¿A qué se refirió esto? Se refiere que al cabo de 2 años de Joseph de haberle dicho al copero, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y me menciones delante de Faraón y me saque de esta cárcel. Entonces esa fue la petición que Joseph le había hecho al copero. Entonces aquí vemos también que los comentaristas dicen que en este punto Joseph se debilitó en su fe y en vez de confiar en Hashem puso su confianza en el favor que podría hacerle el copero. Entonces aquí vemos dos cosas que le pidió Joseph al copero. Primero, acuérdate de mí cuando te vaya bien y segundo, mencióname delante de Faraón y sácame de este lugar. Por esto Joseph estuvo 2 años más de prisión, un año por decirle acuérdate de mí y otro por decirle mencióname delante de Faraón. Parece fuerte la disciplina, pero el Eterno nos dice que el Padre que ama corrige con amor. Por lo tanto, Joseph tenía que tener esa corrección de parte del Eterno y esos 2 años le sirvieron a Joseph para fortalecerse, para madurar, para adquirir más sabiduría. Recordemos ya que Joseph a esa altura ya tenía casi 30 años, por lo tanto ya había habido un crecimiento y también había habido mucha reflexión en él con respecto a lo que el Eterno había establecido y también de acuerdo a su Torá. Por lo tanto, ya Joseph en estos 2 años más está preparado ya para
presentarse delante de Faraón y para que el Eterno pueda cumplir el propósito que tenía con él. El punto de debilidad de José de aquí. Confundir el medio con la fuente. Ese fue su error. Confundir el medio con la fuente. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto porque la línea divisoria entre el monoteísmo y el paganismo está precisamente aquí, al momento que confundimos lo dado con el dador y lo creado con el creador. Caemos en el territorio de la idolatría. Y José aprendió la lección y cuando el faraón le contó el sueño de las 7 vacas gruesas y las flacas, y las 7 espigas gruesas y las flacas, y le dijo que él había oído que él era capaz de interpretar un sueño. Rápidamente le dio la gloria a Hashem, respondiendo y diciendo a Faraón, no está en mí, Hashem le dará la respuesta. Más específicamente lo encontramos en Génesis o Bereshit capítulo 41, 16, donde dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. También recordemos que José alabó al Eterno, le dio la gloria. Y también cuando más adelante en el capítulo 45, del versículo 4 al 5, cuando él se presenta delante de sus hermanos, le dice lo siguiente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Por lo tanto, en todo momento, Joseph, ya en su madurez, en su sabiduría, le da la gloria al Eterno. Entonces, en este pasaje, en esta respuesta que Joseph le da a Faraón, tal vez lo más impresionante es que Joseph le habla de Hashem al faraón, un hombre que se consideraba una deidad. Cualquier otra persona tal vez habría elaborado cuidadosamente su discurso para ganarse al líder egipcio. Joseph tiene la oportunidad de posicionarse como consejero de Faraón. Su libertad, sino su propia vida, depende de este diálogo. En el lugar de atribuirse el mérito de su capacidad para interpretar los sueños, en lugar de hablar de su propia habilidad y perspicacia, Joseph explica que no posee ningún talento personal, es Hashem quien lo sabe todo. En lugar de destacar o engrandecer sus habilidades que son cruciales para Faraón, no se lleva el crédito. Esta es ciertamente una estrategia peligrosa para emplear cuando se trata de Faraón, pero Joseph tiene éxito. Joseph incluye al Eterno en cada uno de sus movimientos y habla de la presencia de Hashem en cada situación. En cierto sentido, es recíproco. Hashem está claramente con él en todo lo que hace. Todos a sus alrededor, excepto sus hermanos, lo ven. Desde el faraón hasta el egipcio más bajo, Joseph ve la mano de Hashem en cada situación. Y a través de Joseph, la mano de Hashem se hace evidente para los demás, que conocen que Joseph está bendecido y que Hashem es el secreto de su éxito. Y Joseph logra llevar la conciencia de Hashem a las vidas que toca, pero aún más se sorprende es que lleva a Hashem mismo, por así decirlo, al amargo exilio en Egipto. El Eterno está con él en la casa de Potifar. El Eterno está con él en la prisión y el Eterno está con él cuando entra en el palacio, un lugar que muchos otros pensaban que solo tenía espacio para una imagen, una imaginada deidad. Entonces, como nombramos anteriormente acerca del monoteísmo, vamos a ver qué es lo que es el monoteísmo. Tiene dos alas.
Si falta una de ellas, no es monoteísmo, podrá ser cualquier otra cosa menos monoteísmo. El monoteísmo tiene que ver con la unidad de Dios y también el monoteísmo tiene que ver con la unicidad de Dios. O sea, estas dos salas tienen que estar. Vamos a ver acerca de la unidad o la unidad de Dios. Significa que Dios es Ejad, es uno. No dos, no tres, no 10. Dios es uno. Es decir, nadie comparte la esencia misma de su imagen y de su existencia. Podemos tener una porción de su imagen, pero no la imagen completa. La esencia completa solamente está en el mismo. Cada uno puede tener la plenitud de la imagen de Dios que le ha sido dada, pero no la totalidad de la esencia de la imagen de Dios. Entonces, unidad es Ejad. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo muy básico de una botella de agua que tiene la totalidad de la plenitud del agua, que es capaz de retener, pero la fuente de donde proviene esa agua concentrada en el recipiente ilimitada, en el recipiente llamado botella, siempre será superior. Y debido a la unidad de Dios, vemos que Dios es solo Él, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente y solo Él es la bondad absoluta. En Juan 17, 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Por lo tanto, aquí donde Yeshua, él está hablando a sus discípulos de que él ha compartido todo lo que el Eterno le ha dado como fuente que es él, el Eterno. Entonces, Yeshua lo ha compartido con sus discípulos. Por eso es aquí donde él está diciendo, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Por lo tanto, aquí estamos viendo que no hay que confundir lo dado con el dador, ni el creador con lo creado. Por lo tanto, el Eterno es la única fuente de vida, es la única fuente que llena nuestras vidas. Y acerca del monoteísmo, el ingrediente fundamental es que ahí dice que hay un solo Dios. Y con respecto a la unicidad del Eterno, ya vimos la unidad, ahora vemos la unicidad. Significa que no existe persona o cosa independiente de Dios en el universo, en la creación. Solo Dios existe por sí mismo y Él es la causa de todas las causas. Él es el origen de todos los orígenes. En Él no hay semejanza, no hay imagen tangible. Él es misterioso, más allá de todo misterio, y ningún pensamiento humano no puede comprender. Nadie aparte de Él es uno. Él no posee nombre conocible porque Él posee todos los nombres. Cielo de los cielos no lo pueden contener, por tanto, Él existe fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la altura, la anchura y la profundidad. Y nada ni nadie existe independiente de la creación. Toda existencia conocida o desconocida por nosotros que son más provienen de Él y es Él quien da la vida a todas las cosas según el beneplácito de su voluntad. Isaías 44, ahí menciona, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Lo que hemos aprendido entonces en este estudio acerca de los sueños, la hambruna y el propósito, primero, de no confundir nunca el medio con la fuente. Segundo, Hashem es la fuente de todas las bendiciones. Y también hemos aprendido que no hay ningún indicio de cesación de víctima en las palabras de Joseph al testificar a todos, al faraón y a todo Egipto, que Hashem está al mando. Muestra que Hashem está presente en la historia humana. Esta es una de las muchas lecciones de Joseph para todos nosotros, incluso en las situaciones más difíciles cuando creemos que Hashem ha diseñado los acontecimientos para nuestro beneficio final, no somos víctimas del destino. Por lo tanto, sino un testimonio vivo del poder y la bondad del Creador. Entonces, ya culminando nuestra enseñanza de hoy, podemos ver que en esta madurez que tuvo que aprender Joseph,
tuvo que asimilar todos los procesos que él había pasado y por lo tanto pudo entender en ese lugar de esclavitud que todo proviene del Eterno y solamente a Él nosotros podemos dirigirnos y pedirnos que Él sea bendición para nuestras vidas. Espero que este tema le haya sido de mucha bendición y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que Hashem le bendiga. Shalom.